Muy bien. El mensaje de esta mañana lleva como título: la reforma comienzan dentro y terminan fuera. ¿Cómo se titula el mensaje? La reforma comienzan dentro y terminan fuera. ¿Cómo fue, Kika? La reforma comienza dentro y termina fuera. Ahora sí. La reforma comienza dentro y terminan fuera. Es un detalle que es muy importante tomarlo en serio y es muy delicado. Yo soy nacido y criado en la iglesia adventista. Y siempre los líderes de la iglesia le han dicho, siempre ustedes saben que en la iglesia hay dos grupos, trigo y cizaña. La cizaña es más que el trigo. Y siempre va a haber esa discusión y esos confrontamientos dentro de las iglesias, porque más con esa ley que hay en la iglesia donde dice que la mayoría tiene la razón, que está equivocado. Y desgraciadamente la mayoría siempre está en contra de la verdad. Y por eso en esta ley la minoría tiene que adaptarse a la mayoría. Estamos en un tiempo que no estamos para adaptarnos, someternos a la mayoría, sino someternos a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso siempre había escuchado decir que la reforma es dentro. La reforma es dentro. Y es un gran engaño, porque la reforma comienzan dentro pero terminan fuera. Hoy vamos a analizar dos textos bíblicos. Tenemos uno que se encuentra en el libro de Amós, capítulo 9. Vayamos allá, el libro de Amós, capítulo 9, verso 10. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 10, aparece una expresión que es la que vamos a analizar en esta mañana, conjuntamente con lo que fue nuestra lectura bíblica, que fue el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. En el libro de Amós, si vamos allá brevemente, 9:10, el primer voluntario que lo tenga lo puede leer. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán, ni nos alcanzará el mal. Oh, mira qué bien. Nuestra hermana aquí que acaba de leer, donde dice la palabra de Dios, que a espada morirán todos los pecadores de quién? De mi pueblo. Aquellos que dicen, el mal no nos alcanzará, ni no se acercará ni nos alcanzará. Y el libro de Zacarías 6:4, ¿qué dice allí? Perdón, 4:6. Zacarías 4:6, un voluntario, vamos a ver qué dice. Si no lo tienen, me avisan porque sí. Muy bien. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, aquí vemos un contraste entre estas dos citas. Una dice que a espada morirán todos quienes, los pecadores de mi pueblo, pero la de Zacarías 4:6 dice, la palabra de Dios expresa lo siguiente, y es que no es ahora con qué, con ni ejército ni con fuerza, dice la palabra de Dios. Así que por lo tanto es importante que nosotros notemos lo siguiente: en la reforma que se realizaba antes de la cautividad, era reforma que se realizaba a base de la espada. ¿Cómo se realizaba la reforma antes de la cautividad? A base de la espada. Luego, después de la cautividad, la reforma se han estado realizando, pero esa reforma ya es 9:10, Amós 9:10. Después de la Muy bien, es bueno, déjenme aclarar este principio antes de entrar a lo que es el desarrollo del mensaje de esta ocasión. Miren, las reformas, cuando son falsas, inician dentro y terminan fuera. Cuando son verdaderas, comienzan dentro y terminan fuera. Y cuando es personal, de manera individual, las reformas inician dentro y terminan fuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza obrando en los corazones de los hombres, pero termina, ¿qué cosa? Reflejándose por fuera, ¿cierto? Es imposible que el Espíritu Santo comience a realizar una obra en la vida de la persona y no termine reflejándose ¿cómo? Por fuera. Por eso a veces ustedes notan que dicen, oye, pero qué cambio ha dado esa persona. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo había comenzado a realizar una obra dentro y terminó, ¿qué cosa? Reflejándose fuera. Por eso, miren, un mundano podrá aparentar ser un cristiano, pero un cristiano nunca aparentará ser un mundano. ¿Entendió eso? Porque hoy la iglesia está llena de una serie de individuos que aparentan ser cristianos, pero al final terminarán reflejando lo que son. Porque el mundano que tenga la apariencia de cristiano, lo que hace es que suprime el pecado y al final termina, ¿qué cosa? Reflejando lo que es. Pero el cristiano que realmente está siendo guiado por el Espíritu y está siendo transformado, vuelvo y repito, nunca va a aparentar ser un mundano. Así como usted es un cristiano que aparenta ser mundano porque es un mundano. Porque el cristiano que es guiado por el Espíritu no aparenta qué cosa ser un mundano, sino qué cosa que refleja lo que realmente es. Así que no se olvide ese principio. Así que es bueno que usted tome en cuenta esos puntos. Hoy vamos a entrar en detalle porque es bueno que nosotros sepamos bajo qué estamos bajo el gran conflicto. Decíamos que Amós 9:10 dice allí que los pecadores de mi pueblo morirán, ¿por qué? Por la espada. Vamos a explicar ese texto bíblico con varios ejemplos bíblicos y luego entonces vamos a analizar lo que dice el libro de Zacarías 4:6 y es porque Dios mandó a expresar eso. Vamos a ver cómo se realizaban las reformas antes de la cautividad. Vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver, por ejemplo, el libro. Antes de entrar en detalle, quiero especificar los detalles. Usted sabe que donde se pide reforma, ¿por qué es? Es porque hay apostasía, ¿sí o no? Si no, no haría falta reforma. Y es bueno que se sepa que hay dos clases de apostasía. ¿Cuántas clases de apostasía hay? Dos clases de apostasía. Está la apostasía de abandono de la verdad o rechazo de la verdad. Quiero ver si me están encatando. ¿Cuáles son los dos tipos de apostasía? Rechazo de la verdad o abandono de la verdad. Aparentemente parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo ser adventista y tener mi principio. Y luego mi creencia, yo puedo abandonarla, dejar de creer en eso y creer otra cosa. O rechazar lo que yo he creído y irme por mi mundo, no creyendo más en eso. Eso se llama ¿qué cosa? Una apostasía de abandono de la verdad. Cuando yo dejo de creer en mi principio que está basado en las escrituras, me convierto en un apóstata. ¿Estamos claros? Eso se llama apostasía, abandono de la verdad. Ahora bien, está la apostasía que es, ¿qué cosa? Rechazo de la verdad. Puede darse el caso que yo tengo los principios de la verdad, lo que creo es verdad, pero hay algo. Dios se tiene, a través del Espíritu Santo, quiere llevarme a un proceso de purificación, un proceso de perfeccionamiento. Ahora, si yo vengo y me quedo con mi creencia, con la luz que yo poseo, y Dios me envía una luz que es la que me falta para prepararme, para llevarme a la preparación, y yo rechazo esa verdad, o sea, no acepto esa luz, pues yo me convierto en un apóstata, aunque no abandone lo que yo tengo. ¿Entiendes la idea? Así que el rechazo de la luz nueva se convierte a la persona en ¿qué? En un apóstata. Es como decir, nosotros podemos ser iglesia de la reforma, ¿cierto? Somos iglesia de la reforma. Tenemos los principios, como decimos, ¿verdad? La palabra. Pero si Dios nos envía una luz nueva, que es la que nos hace falta para moldarnos al ideal de Dios, para llevarlo a la perfección, y yo no quiero aceptar más verdades bíblicas, no acepto la nueva luz que Dios me envía, yo me convierto, nosotros nos convertiríamos en unos apóstatas, no por lo que creemos, sino por qué, por lo que rechazamos. ¿Entendió la idea? Por eso existen esos tipos de apostasía, el del abandono de la verdad o rechazo de la verdad. Ahora bien, vamos a leer algunos relatos bíblicos de cómo se realizaban las reformas antes de la cautividad, explicando lo que es Amós 9:10. En el libro de Éxodo, capítulo 32, yo voy a darle la cita y vamos a leer algunas citas. En el capítulo de Éxodo, capítulo 32, del verso 1 al 35, se dio allí un incidente de apostasía. El pueblo de Dios
adoraba a Dios. Ya Dios le había dado la ley al pueblo. O sea, ya ellos tenían los principios que le decían que ellos no debían adorar imágenes. Ya ellos sabían que había un Dios verdadero. Bueno, ellos sabían al Dios verdadero. Pero hubo un incidente que se dio en el capítulo 32 del libro de Éxodo. ¿Qué pasó allí? ¿Usted sabe qué pasó? En el capítulo 32 aparece donde mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo levanta un becerro y lo adora. ¿Qué es eso? ¿Es apostasía, sí o no? Hay apostasía. Ahora hay apostasía, pero Dios tiene que limpiar el campamento. Hay que hacer una reforma, porque ahora se ha introducido un elemento extraño dentro de ¿qué? Dentro del pueblo. Cuando hay elementos extraños, normas extrañas dentro del pueblo, hay que hacer reforma. Y mire de qué manera realizó Dios la reforma. Usted en su casa se va a leer el libro de Éxodo 32, 1 al 35. Pero yo voy a leer aquí en la iglesia qué método utilizó Dios para realizar la reforma, y era el método que se empleaba antes de la cautividad. Dice allí en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 25, al ver Moisés que el pueblo había cometido pecado, pues Aarón lo había hecho pecar de manera que dejaran un infame nombre tras ellos, se puso de pies a la entrada del tabernáculo y dijo: los que estén de parte de Jehová, acérquense a mí. Y se reunieron en torno a él todos los levitas. Luego le dijo Moisés: así dice Jehová, el Dios de Israel, cíñanse cada uno su espada a su lomo, y pasen y vuelvan a pasar por el campamento puertas en puertas. Den muerte a cada uno de sus hermanos, amigos y vecinos. Y dice el 28, y los levitas procedieron conforme a lo declarado por Moisés, y cayeron aquel día como 3,000 hombres del pueblo. ¿Usted leyó eso? ¿Usted vio qué obra de reforma se realizó allí? ¿Qué decía Amós 9:10? ¿Qué tú leíste, chica? A espada morirán los pecadores de mi pueblo. Dios toma a los levitas, que eran que eran del pueblo, a los fieles. Los fieles tomaron la espada y con la espada realizaron una obra de reforma y mataron 3,000 allí. Hay gente que se juega con el pecado. En ningún momento que el pueblo pecaba, Dios perdonaba al pueblo sin antes realizar un sacrificio humano, porque la ley de Dios no perdona. ¿Qué yo dije? La ley de Dios no perdona. 3,000, miren que Moisés intercedió por el pueblo. Porque Moisés intercedió por el pueblo, el Señor le tendió misericordia, pero tenía que obedecer el responsable, y 3,000 murieron por espada de los levitas. ¿Sí o no? ¿Hubo una reforma, sí o no? ¿A base de la espada, sí o no? Muy bien. Usted se puede leer el resto del relato. Vamos a ver otro caso que se dio. En el libro de Números, capítulo 25, 1 al 9, se presenta otro incidente de apostasía. En el libro de Números, en el capítulo 25, aparece cuando el pueblo se va a adorar, se unen a las mujeres paganas, a las mujeres de Moab. Aparece el caso cuando el pueblo comienza a beber, a fornicar y a hacer una serie de cosas. ¿Qué pasa si en el pueblo los hijos de Dios comienzan a unirse con las mujeres del mundo? ¿Están en fornicación, sí o no? ¿Hay pecado, sí o no? Y no solamente eso, sino que en este caso hubo uno que se fue tan lejos que hasta trajo una de allá y la trajo al templo para vivir con él, con ella. ¿Había apostasía, sí o no? Dios decide realizar una obra de reforma, había que realizar la reforma.
Usted se va a leer el relato detenidamente en su casa, pero aquí nosotros vamos a leer algunos versículos. Números capítulo 25. Dice el verso 25:1. Mientras Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y dice el verso 4. Y dijo Jehová a Moisés: toma todos los jefes del pueblo y pésalo ante Jehová a la luz del sol, y apartará mi ardiente ira de los hijos de Israel. Luego dijo Moisés a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a los varones que se han iniciado en el culto de Baal Peor. Ay, ¿qué pasó aquí? Dice que Jehová le dice a Moisés: Moisés, dile a los jueces del pueblo que vayan y maten a todos los que se llegaron aquí. Y dice el verso 7 al 9 lo siguiente: al darse cuenta Fine, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó entre la congregación y tomando una lanza en su mano, siguió el varón israelita, se introdujo en la alcoba y atravesó a ambos por el vientre, al israelita y a la mujer, cuando se encontraban en la alcoba, y así cesó la mortandad repentina entre los hijos de Israel. ¿Había reforma a base de la espada, sí o no? Pero mira lo que dice el verso siguiente, el verso 9. Dice el verso 9: los que murieron durante la mortandad repentina fueron, ¿cuánto? ¿Cuánto dice tu Biblia? Dice que murieron 24,000. 24,000 murieron en esa obra de purificación del pueblo, en esa obra de reforma. Mire que el pueblo peca. Dios perdona al pueblo porque no lo eliminó de la faz de la tierra. Pero antes de perdonar al pueblo, Dios mató 24,000 que estaban allí en pecado. ¿Y fueron muertos por quiénes? Fueron muertos por los fieles del pueblo. Estamos diciendo, mis hermanos, que dentro del pueblo siempre ha habido trigo y cizaña. Antes de la cautividad, el trigo tomaba la espada y mataba a la cizaña a base de la espada. Presten mucha atención, porque después de la cautividad la cosa cambia. Después de la cautividad son los impíos que toman la espada, matan a los fieles y los sacan de la congregación. Esto se va lejos, mi hermano, que estamos analizando. Es un conflicto entre el bien y el mal. Escuche esto. Vamos a ver otro incidente. Josué capítulo 6 y capítulo 7. Para ganar tiempo, yo lo voy a decir de memoria. Ustedes conocen el relato. En el capítulo 6 y 7 de Josué aparece un caso. Ellos van a tomar a Jericó. Cuando van allá, vayamos allá, el libro de Josué, capítulo 6 y 7. Cuando ellos van a tomar a Jericó, Dios les dice: miren, acaben con todo, que no quede nada. Y lo que hay allí, oro, plata, etcétera, etcétera, eso es anatema a Jehová, ¿sí o no? Dice allí, capítulo 6, verso 17, por ejemplo, voy a leer: y esta ciudad y todo lo que hay en ella es anatema para Jehová. Solamente le harán comidas a la ramera y a todo lo que esté con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Dice el 18 del capítulo 6: pero ustedes ténganse del anatema y no se contaminen, ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema al campamento de Israel y le provoquen calamidad. ¿Usted sabe qué pasó en este relato? Dice en el capítulo 7, verso 1, que un hombre
llamado como Acán. Acán tomó un lingote de oro y un cuarto manto babilónico, una cuanta cosa preciosa, y lo ocultó. Josué llega victorioso, y cuando llega victorioso, está muy contento ellos allí. Pero resulta ser que Josué manda a explorar o a espiar un pueblo allí llamado Jai, y cuando van, lo que vienen dicen, mira, ellos son pocos, Josué, no te molestes enviar a todo el pueblo, ellos son pocos. Y dice el relato, ¿sabe qué? Que Josué, como ellos eran pocos, envió 3000 para allá. Dice allí en el capítulo, en el capítulo 7, déjame leer los versículos específicos. Voy a leer el verso 2 del capítulo 7. Dice allí: luego Josué mandó hombres desde Jericó a Jai, la cual estaban cerca de Benjamín, al oriente de Betel, y él le dijo: suban y exploren a la tierra. Y los hombres subieron a explorarla. Después regresaron ante Josué y le dijeron: no tome a todo el pueblo, sino a unos 2 o 3.000 hombres para que suban y destruyan a Jai. No mande a todo el pueblo, ya que ellos son pocos. Dice el relato que ellos fueron los 3.000. ¿Y qué pasó con los 3.000? Dice el relato que ellos vinieron derrotados. Le mataron unos cuantos y los otros tuvieron que mandarse. Cuando eso pasó, Josué comienza allí a clamar a Jehová y le dice: Señor, ¿qué ha pasado? Tú has prometido darnos victoria, pero para paseando, ¿verdad? Y mientras está clamando, Jehová le dice: levántate, ¿por qué te postras? Y le dice: ¿qué cosa? Es que hay anatema. Y para resumir, dice el relato, verso 19 en adelante, que allí había uno llamado Acán. Y Acán, justamente con su familia que estaban allí, ¿qué pasó con él? Fue apedreado y murió. ¿Hubo una reforma, sí o no? ¿Y qué pasó allí? Los fieles tomaron la fuerza y por la fuerza iniciaron la obra de reforma. ¿A base de qué? De la piedra, la espada, que representa la espada. Otro caso. En el libro 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17, y 4, 2 al día 12, vamos a resumir este relato. En el libro de Samuel aparece algo. Los hijos de Eli, está el santuario, y los hijos de Eli están en pecado. Ellos hacen el templo lo que ellos quieran. ¿Hay apostasía, sí o no? Pero Dios no puede bendecir al pueblo mientras está en pecado. Así que Dios decide realizar una obra de reforma. ¿Y qué pasó allí? Dice en el libro 1 de Samuel, esta cita yo la voy a leer. A mí me gustaría leer toda la cita con relación a lo que pasó en ese relato de los hijos de Samuel, en los hijos de Eli, pero el tiempo no me va a permitir y apenas estamos desarrollando la primera fase que pasó antes de la cautividad. Pero en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 2, verso 25, Jehová expresa lo siguiente. Él dice: si un hombre pecare contra otro hombre, podrá suplicar ante Jehová, pero si un hombre pecare contra Jehová, ¿ante quién podrá suplicar? Dice: sin embargo, ellos no prestaron atención a la voz de su padre, porque Jehová quería que ellos murieran. ¿De qué está hablando aquí? De los hijos de Eli. Jehová dice que puso tropiezo delante de ellos. ¿Qué significa poner tropiezo? Poner tropiezo es: yo te voy a eliminar, mi gracia no será contigo, y la espada de los filisteos será contra ustedes. Vino la espada de los filisteos, ¿y sabe qué pasó? Mató una serie del pueblo, y entre eso, ¿qué pasó? Se fueron los hijos de Eli. ¿Hubo una reforma, sí o no? ¿Y
¿Y cómo hubo? A base de la espada. Otro relato. En Primera de Reyes, capítulo 12, 25 al 30, está el capítulo 13, del 1 al 2. Hay una apostasía donde Jeroboam viene y hace 2 becerros. Este es diferente. Ahora, en la primera, del monte Sinaí era un becerro, aquí fueron 2. Cuando hacen 2 becerros, Dios envía un profeta y le dice: he aquí yo levantaré un profeta llamado Josías, él vendrá y va a hacer esto. Y empiezan a darle la profecía. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Léase el capítulo 23, también 4 al 27, para poder ahorrar el tiempo. Allí aparece que Josías vino y tomó la espada y comenzó a realizar una obra de reforma. Y esa obra de reforma se realizó allí a base de la espada. Para ganar más tiempo, Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. El pueblo también estaba en apostasía. Había que realizar una obra de reforma. Y Dios levanta a un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Elías. Y allí hay una contienda. Y luego dice la palabra de Jehová que Elías mandó a que los fieles tomaran la espada y mataran a quién? A los pecadores del pueblo. Yo le estoy dando de la cita. En otra ocasión el pueblo también está en apostasía. Acá haciendo de la ley. Estoy citando a la Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10. Jehová decide realizar una obra de reforma y manda a un rey llamado Jehú. Y Jehú vino y decidió realizar una obra de reforma. Y en esa obra de reforma, Jehú vino, mató a Jezabel, a Ocosías y a todos los que estaban en apostasía en aquel entonces. Y podríamos dejar hasta aquí la explicación de Amós 9:10. Hasta aquí hemos demostrado con las escrituras que antes de la cautividad Jehová tomaba la espada y los fieles mataban a los que estaban en apostasía, a los pecadores del pueblo. Miren, mira qué cosa pasó, Kika. Jehová se cansó de realizar obras de reforma porque el pueblo no hizo caso de la reforma a base de la espada. La última reforma que Dios hizo, ¿sabe cuál fue? Tomó los hijos de Babilonia. Lo mató a todos. Y los pocos que quedaron los envió a Babilonia. ¿Saben cuántos se quedaron en Canaán allí? Jeremías solo. Jeremías no entró a Babilonia. ¿Ustedes saben eso? Jeremías y quizás 2 o 3. Mira dónde los fieles terminaron, ¿qué? Los apóstatas terminaron fuera. Señores, lo delicado viene ahora, después de la cautividad. Jehová suelta la espada, y cuando Jehová suelta la espada, ¿sabe qué pasó? El diablo tomó la espada y dijo: ahora inicio yo la reforma a base de la espada. Estamos hablando que dentro de la iglesia los impíos y apóstatas terminaban como fuera, muertos por los fieles, con la espada, ¿sí o no? Sí. Y después de la cautividad la cosa cambió. Los impíos del pueblo, de la iglesia, tomaban la espada, mataban a los fieles y los fieles terminaban fuera. Y de la cautividad para acá, toda la obra de reforma que hay que realizar en cada congregación e iglesia, los fieles son los que terminando fuera. No como en la cautividad, que en la cautividad, antes de la cautividad, quienes terminaban fuera eran los impíos y los apóstatas de la iglesia, la cizaña. Ahora no es la cizaña es la que toma el control y los fieles tienen que terminar fuera. ¿Es serio lo que estamos diciendo? Yo voy ahora, usted vio cómo estamos con la Biblia, lo de la cautividad, ¿verdad?
Ahora vamos a demostrarlo con la Biblia también, porque no podemos hablar de esto sin demostrarlo con la Biblia del don profético, ¿cierto? Esto es muy delicado lo que estamos diciendo, porque han habido muchas obras de reforma. ¿Ya han terminado la reforma? ¿Han terminado la reforma? La sierva de Dios dice que la reforma llegará hasta el final. No han terminado la reforma. Y si no han terminado, lo que estamos diciendo es muy delicado. Estamos diciendo que en cada obra de reforma que haya, los justos, los fieles, terminarán fuera. Y los impíos son los que se quedan dentro. Miren. Y lo peor del caso, que esos impíos es al frente que están. Ay, mi madre. ¿Es serio esto? Vamos ahora a leer lo que fue nuestra lectura bíblica, Zacarías 4:6. Ahora que esto se va a poner interesante, vamos a ver cómo yo trato de avanzar lo más que pueda. Yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda, para que ustedes no se me cansen. Jehová viene en Zacarías 4:6. Yo voy a parafrasear para ganar tiempo. Eso es lo malo de traicionar el tiempo, y a veces quizá el calor, y a veces quizá un poco la falta de espíritu, y ya ustedes saben, esto es un asunto para uno analizarlo. ¿Saben cómo, mis hermanos? Una tarde completa. Y debajo de un parque, con aire. Esto no es un tema para tratarlo en un púlpito ahora, ni que de media hora, ni 45 minutos, ni una hora, porque es serio. Y hay muchas preguntas que podríamos responder. En el libro de Zacarías 4:6 nosotros leímos que dice allí que ya no es con qué. Estamos muchas el término, ya no es con espada ni con ejército, o sea, ya no es a la fuerza, ni con ejército, sino con qué, con mi espíritu. Ahora observe lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios decidió realizar una obra de reforma, escuchen ahora, ¿dónde inició la obra de reforma de la cautividad para acá? Pregunto a ustedes, ¿dónde inició? En Babilonia. Porque yo estaba cautivo en Babilonia y había que realizar una obra de reforma, ¿sí o no? Porque Babilonia era el lugar ideal del pueblo de Dios, no. Cuando Dios decidió realizar una obra de reforma, que reforma es cambio, un espíritu diferente, vamos a ver quiénes fueron los que salieron y quiénes se quedaron. Dice el libro Profetas y Reyes, página 450. Esdras había esperado que la ley. ¿Qué había esperado Esdras? Regresara a Jerusalén. Pero oye lo que dice allí. Pero se quedó chasqueado. ¿Qué pasó? Se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierra no deseaban sacrificar esos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habían decidido echar su suerte con quienes avanzaban por fe. Y dice la 51, escuchen esto. El rey y su príncipe habían hecho más que de su parte para preparar el camino de regreso. Habían provisto abundantes recursos, pero ¿dónde estaban los hombres? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión dice, ¿dónde estaban los hijos de Leví? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia en una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios, hacia el propósito de su Dios, más difícil. Observemos que aquí, ahora,
los mundanos impíos de Israel se quedan ¿dónde? En Babilonia, y los fieles que fueron, que salieron los fieles. ¿Usted quiere saber qué significa la palabra Zorobabel? ¿Qué significa la palabra Zorobabel? Significa nacido en Babilonia o repatriado. Había algo. Esdras y Nehemías estaban un poco molestos con esta situación y ellos querían que se hiciera una obra de reforma. Y oye esto, hermana Carmen, Riquica, hermana Elania. Ellos querían realizar una obra de reforma, pero querían usar el método que se usaba ante la cautividad. Vamos a ver qué dice el libro de Nehemías, capítulo 13. Dice allí, Nehemías capítulo 13, verso 25. Voy a leer esa cita. Entonces me enfrenté a ellos y lo maldije. Di muerte a algunos varones de ellos y los sepulté. Al resto lo hice jurar por Dios que no entregarían sus hijas a los hijos de ellos, ni tomarían a las hijas de ellos para sus hijos o para ustedes. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Dice que tomó la espada, comenzó a matar y comenzó... No, espérate, esto no es así. Dios no había autorizado a Nehemías a dar muerte, porque la reforma ¿de quién es? Es de Dios. En la cautividad nosotros vemos que Dios mandaba tomar la espada y matar a los que a los impíos. Ahora Dios mató, miren, usted qué ve, el libro de Esdras, entonces leí Nehemías. Esdras también dice, en el verso, capítulo 10 de Esdras capítulo 10, en el verso 5 dice allí, entonces el escriba Esdras se puso en pie e hizo jurar a los sacerdotes ancianos, a los levitas y a todo Israel, que procederían conforme a esas ordenanzas, y ellos lo juraron. Luego se levantó el escriba Esdras delante del templo de Jehová y se retiró a la cámara de Johanán, hijo de Eli, y se quedó allí sin comer pan ni beber agua, porque estaba triste a causa de la iniquidad del pueblo. ¿Qué hizo Esdras? Dice que tuvo que tomarlo y lo hizo jurar de que iban a realizar obras de reforma. Por eso, cuando usted lee Zacarías 4:6, Jehová lo que está diciendo, miren, esto no es así, no es como ustedes digan. Aquí la reforma que la hace soy yo. Ya la espada yo la solté, ya no hay avance de la espada, ahora estoy con mi espíritu. Inca se reforma si ella quiere, Carmen se reforma si quiere, Josué se reforma si quiere, Adolfina si quiere, ya no hay con la espada. Porque Dios podía venir y matar 2 o 3 para que los demás cogieran miedo y se sometieran. Cuando el rey Osías realizó la obra de reforma, dice la inspiración que solamente él era reformado. Los otros se sometieron por miedo a que el rey lo matara. ¿Ahora usted entiende por qué la Biblia dice no con espada ni con ejército? ¿Usted vio lo que pasó en Babilonia? ¿Quiénes salieron? Vamos en breve, para que ustedes vean que de la cautividad para acá, los fieles, la reforma inician dentro, pero terminan fuera. Pero la cautividad para acá, quienes terminan fuera son los fieles. Vamos a ver qué dice el libro de San Juan, capítulo 9. Vamos ya. Es con Biblia que hay que hablar. Señores, miren, yo estoy tratando de dar evidencia bíblica. Pero lo más delicado del tema, yo no sé si vos podés desarrollarlo en esta ocasión. En el libro de San Juan, capítulo 9, escucha lo que dice allí. Ya cuando Cristo viene, por los tiempos de Cristo, mire cómo estaba el pueblo. Vamos a leer algunos versículos. Yo voy a tratar de resumir, mi hermana, para que tenga la idea. Dice en el capítulo 9, verso 1 y verso 2. Cuando Jesús pasaba, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Jesús le contestó,
ni él pecó, no en el verso 3, ni él pecó ni su padre, sino que era para que se manifestase en él la obra de Dios. Jesús viene y realiza el milagro. Cuando Jesús realiza el milagro, ¿sabe qué pasa? Dice allí que ellos llevaron al ciego, ¿ante quién? Ante los fariseos. Escuchen lo que dice el verso 13. Llevaron entonces ante los fariseos a uno que anteriormente había sido ciego, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos, al ciego era día de reposo. Dice el verso 18 lo siguiente: pero los judíos no le creían. Y cuando decimos los judíos, aquí no está hablando de los judíos del pueblo, no como del pueblo, está hablando de los que estaban al frente de la obra, de los del ministerio. Estamos hablando de los sacerdotes, a eso que lo dice allí, y lo vamos a comprobar con el texto. Pero los judíos no le creían, que hubiera sido ciego y hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista. Y le preguntaron: ¿este es su hijo el que dicen ustedes que había nacido ciego? ¿Cómo ves? Dice el verso 20: sus padres contestaron y dijeron: sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora o quien le haya abierto los ojos, los ignoramos. Él hablará por sí mismo. Otras versiones dicen: edad tiene, preguntarle a él. Le voy a hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Realmente sabían ellos quién había curado al ciego, los padres? Sí lo sabían. Dice el relato que ellos respondieron: nosotros no sabemos, edad tiene, preguntarle a él. ¿Saben por qué? Dicen que ellos respondieron de esa manera porque había una ley, una norma que se había establecido en Israel, o sea, en la iglesia, que si alguien testificaba a favor de Cristo, era echado de la sinagoga. ¿Quiénes terminaban fuera ahora? ¿No eran los fieles? Los fieles. ¿Y quiénes se quedaban dentro? ¿Quiénes eran los impíos? Los sacerdotes. ¿Usted qué ve? ¿Cómo está eso con la Biblia? Con la Biblia vamos a demostrar. Oiga lo que dice el primer capítulo. Oye eso, Kika. Kika, léeme el verso 22, dame el favor. Para que te convenza. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era Mesías, fue expulsado de la sinagoga. ¡Oh! ¿Está mirando, Kika, que ahora la reforma no se hacía a base de la espada? Si hubiese sido la cautividad, los sacerdotes y sus seguidores terminan muertos fuera del templo. Pero como de la cautividad para acá, Jehová ha dicho que ya la reforma no iba a ser a base de la espada, ahora son los impíos los que se quedan dentro y los fieles terminan fuera. Dice la Biblia así. Tú lo leíste, ¿verdad? Claro. Pero dice la Biblia que el testimonio de uno no es válido sino el de dos. El tuyo no cuenta si yo no lo leo. No aparece otro. Pero para que sean dos, yo lo voy a leer otra vez. Dice allí: sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesase que Jesús era el Cristo, sería expulsado ¿de qué? De la sinagoga. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó con el ciego? Léeme, Kika, lo que dice el verso 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Cómo terminó el ciego? Expulsado. Terminó expulsado, terminó fuera. Léeme, Kika, por favor. Capítulo 12, verso 42, para que ustedes vean qué pasaba, mis hermanos. Del mismo Juan. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Okay. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ah, pero mira cómo dice aquí.
Dice aquí, el verso 42, y creyeron también en él muchos de los gobernantes. O sea, estamos hablando de los reyes que estaban allí. Muchos creyeron, pero como ellos querían estar en la iglesia, porque si estaban fuera de la iglesia, estaban perdidos. Mentira del diablo, porque la salvación está en la palabra de Dios y en serle fiel. Pero dice que muchos de ellos se mantuvieron como callados. Entre esos, había de los líderes. ¿Quién era eso? José de Arimatea y Nicodemo. Pero se quedaron callados porque por no se echaron ellos pensaron que con su influencia iban a lograr, porque amaban la iglesia, salvar el ministerio. Y al final terminaron explotando la obra que el Espíritu Santo había iniciado en su corazón, porque el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en Nicodemo, en José de Arimatea adentro, pero como la reforma comienza adentro y termina fuera, esa reforma que el Espíritu Santo inició dentro de esos hombres, terminó fuera, y al terminar fuera, esos hombres dijeron, yo me identifico con Cristo, y le dejó su iglesia a los líderes del pueblo. Wow, esto es terrible, ¿sí o no? Yo lo voy a leer, la cita, dice aquí claramente, y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no lo confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Y ustedes conocemos la historia. José de Arimatea y Nicodemo, ¿qué pasó? Terminaron fuera. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con los apóstoles? Como había una ley que decía que el que se identificaba con Cristo no podía entrar, los apóstoles de terco iban a la sinagoga tratando de llevar la palabra de Dios, tratando de salvarle, y eso le costó que ellos influenciaron sobre Roma y esos hombres y le dieron muerte a todos los apóstoles. A diferencia de Juan, que murió de muerte natural. Pero eso no es nada, mi hermano. Mira, voy a resumir. ¿Qué pasó en la Edad Media? Mira, dice la célula de Dios, Maranatha, Cristo viene, que cuando la iglesia primitiva, ya habían muerto los apóstoles, que terminaron fuera. Cuando los que quedaron se unieron con Roma, surgió la iglesia católica. La única iglesia visible que había, que el mundo conocía como iglesia de Dios, era ¿cuál? La católica. Cuando Dios decidió realizar una obra de reforma, le levantó a los reformadores. ¿Y qué pasó con los reformadores? Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. Vamos a leer también el deseo de toda la gente, que estos hombres amaban su iglesia, como Cristo también, los apóstoles. No querían irse, pero tuvieron que abandonar la iglesia que amaban. Miren lo que hicieron en la Edad Media. En la Edad Media, miren después de la cautividad, le dije que el diablo tomó la espada y hizo lo que Dios hacía antes de la cautividad, porque el diablo es lo que le gusta, imitar a Dios. Tomó la espada y le dio muerte con la espada a los apóstoles. Le dio muerte no solamente a los apóstoles, a muchos que seguían a los apóstoles. En la Edad Media el diablo tomó la espada y mató millones y millones de cristianos, ¿sí o no? ¿Y sabe qué pasó? Iglesia de la Reforma. ¿Cómo surgió esto? Dios levantó a dos hombres, Pastor Juan y yo. Había unos hombres llamados objetores de conciencia que se habían opuesto a tomar las armas para ir a la guerra. Y esos hombres fueron, uno encarcelado, otro torturado y otro muerto. Los líderes de la iglesia venían, iban a la policía, oye, habían impíos de la iglesia que iban donde estaban los objetores de conciencia escondidos, iban a adorar, identificándose como reformadores. Cuando se daban cuenta los sitios de ocultos que tenían de adoración, se lo iban a decir a los líderes de la iglesia, y ellos, los líderes de la iglesia, se lo decían, iban a la policía, y cuando decían, ellos iban y atrapaban a quienes, a los objetores de conciencia, y le daban muerte, los otros lo torturaban, y así sucesivamente. Como fruto de eso, ellos defraternizaron lo que se llama el 2% y dio como resultado esta iglesia que se llama Iglesia de Reforma. ¿Ha terminado la reforma? No. Estamos hablando que hace falta reforma. Y lo que pasó con la iglesia adventista y en las otras se va a repetir también aquí en todas las otras. Eso está escrito. Dice Conflicto de los Siglos, lo tengo aquí, página 666. Me avisa si quieren, yo lo voy a leer. Dice, hombres
que se gozaban una vez en la verdad, se convertirán en nuestros peores enemigos. ¿No eran los fariseos que se habían gozado en la verdad y se convirtieron en los peores enemigos del Señor de Dios? Y hoy en día esa profecía de Elena tiene un doble cumplimiento, porque se cumplió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y su verdadero cumplimiento se dará ahora. Si hay una razón por la cual no se ha derramado el Espíritu Santo, si hay una razón por la cual no se ha realizado la obra que Dios quiere hacer en su iglesia, es porque algo anda mal. Hace falta cambio y la historia se va a repetir. Porque quizás no esté dispuesto a abandonar lo que tiene, pero no estará dispuesto a recibir lo que se le está dando. Y eso lo hace convertir en apóstata si no acepta lo que se le está dando. En el santuario no se intercede por pecados conscientes y deliberados. La Biblia enseña que no. Y a la iglesia no se le puede enseñar que en el santuario se intercede por pecados conscientes y deliberados. Eso no se sostiene con la Biblia. La Biblia no enseña que el hombre es justificado más de una vez por la sangre de Cristo Jesús. Es una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Hay que conocer esa verdad. Hay que enseñar a la iglesia y decirle lo que Dios espera de su pueblo. Hay personas que se van de la iglesia para nunca más volver. Y otros para volver, para ser traídos por el Espíritu de Satanás, pero no por el Espíritu Santo. Otro, el Señor tendrá misericordia y sí permitirá que regrese y será salvo. ¿Está entendiendo? La gente no ha entendido lo delicado que es la salvación. Hay muchas cosas que presentar. La palabra de Dios presenta que para el que está en la iglesia y no está en el Espíritu, si se fue, con dificultad el Señor le concede una oportunidad. Y si estuvo en la iglesia, el Señor bautismo del agua y del Espíritu y se fue, nunca más regresará porque será cortado del santuario. Y hoy en día esa verdad no quiere ser aceptada y por eso Dios no podrá hacer la obra que debe de hacer. Conflicto Siglos, página 666. Miren, ¿ustedes saben cómo le decían a Cristo? Voy a leer breve esta cita para concluir. A Cristo le decían que él era disidente, era de actitud disidente. ¿Usted sabe lo que es un disidente? Una persona de actitud disidente, un disidente es aquel que no se somete al lineamiento que están al frente. Los apóstoles eran personas de actitud disidente porque no se sometían a lo que decía un fariseo. Jesús era de actitud disidente. Mira aquí, página 65. Escuche esto. Deseaba a toda la gente, página 165, dice allí. Sabían que las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús lo superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente, dice aquí. Así sufrió él reprensión y censura. ¿Qué pasó con Cristo? Dice que tenía actitud disidente. Le dijeron, mira, tu hijo tiene actitud disidente porque él no se somete a lo que nosotros hacemos. Quita, yo creo que tú lo leas. Están como, miren, después si el deseado la gente lo dice, téngase cuidado porque usted dice que yo leí. Si ustedes probaron, ustedes lo aceptan. Miren, lo tengo subrayado. Y miren lo que dice más. Déjame leer, aunque sean 2 citas más. 580, vamos a ver si leemos la 580. Escuche esto. Ay, Dios mío. Eso para que usted vea que la reforma inician dentro y terminan como fuera. ¿Y quiénes son los que terminan fuera ahora? Los fieles. Si en la iglesia se levanta una reforma falsa, la reforma falsa va a iniciar dentro y va a terminar fuera. Y si es verdadera, va a comenzar dentro y va a terminar fuera. Y si es personal, va a comenzar dentro y va a terminar fuera. Porque toda reforma, no importa cuál sea, inicia dentro y termina fuera. Al final, yo le voy a decir qué pasa al final. Pero léeme esta cita.
Deseado a toda la gente, página 580. Dice la 580, el deseado a toda la gente. Hay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre la dependencia del templo. 580. Último párrafo. Los líderes de hoy en día son unos engañadores. Le dicen a la gente, Cristo, y le dice una reforma adentro y él era de adentro, y él era de la iglesia. Mentira del diablo. La Biblia dice que en la sinagoga había una ley que decía que todos los que se identificaban con Cristo tenían que ser echados fuera. Y si los que seguían Cristo tenían que ser echados fuera, era porque Cristo ya estaba fuera. Y dice el deseo de otra gente, 580, que Cristo, con pesar, con el corazón quebrantado, dejó la dependencia del templo para siempre. He aquí vuestra casa dejada desierta. Yo voy a concluir resumiendo el mensaje de esta mañana, diciéndole: el cuarto ángel, lo que hace 144,000, según Apocalipsis 18, ¿de dónde proclama su mensaje? Dígame, ¿de dónde lo proclama? Desde afuera. Si usted toma Apocalipsis 18, el segundo ángel dice: salí de ella, pueblo mío. ¿Y por qué dice salir de ella? Porque él está afuera. El segundo ángel, ¿de dónde proclama su mensaje? Desde fuera. El segundo ángel fue un grupo que quedó, porque en 1844 todas las iglesias, sin excepción de una, estaban caídas, y los fieles que habían dentro de las iglesias terminaron fuera. Y ese segundo ángel, desde afuera, como los apóstoles desde afuera, como los reformadores desde afuera, proclamaron la verdad de Dios. Dios está sellando actualmente a los que han de 144,000. La ley dominical va a ser la señal que habrá una puerta cerrada y una puerta abierta. Los fieles van a terminar fuera, y los fieles desde afuera, después de la ley dominical, que es el cuarto ángel, 144,000, va a proclamar su mensaje de afuera y va a decir: salí de ella, pueblo mío, porque después de la ley dominical todas las iglesias, sin excepción de una, terminan caídas. ¿Estamos claros de eso? Si el segundo ángel proclamó su mensaje de afuera porque todas las iglesias estaban caídas, el cuarto ángel proclama su mensaje de afuera, surge después de la ley dominical, aunque están siendo sellados ahora. Están siendo sellados ahora. Cuando termine la obra de sellamiento de los que antes 644,000, viene la ley dominical de manera oficial y desde afuera proclama su mensaje, da un fuerte pregón, y los que son alcanzados por ese fuerte pregón, una gran multitud que son alcanzados por ellos, es un ministerio que reemplaza el pastoral, y entonces le preparan a Dios una iglesia gloriosa que se irá a morar con él por toda la eternidad. La iglesia que un parte termina afuera. Ahora, mi hermano, esto es resumiendo el mensaje de esta mañana. ¿Te estás tú preparando para eso? Mira, mi persona tiene problemas, ustedes lo saben. Han dicho: fulano predica aquí los sábados, no. Hermano, pero no quiero usted saber lo que ha estado pasando. La lucha que ha estado pasando, yo digo, no, esto es palabra de Dios. Y porque no han podido con palabras contradecir. Hay cosas que no se han querido aceptar y son palabras de Dios. Y yo le estoy diciéndole para que usted mire lo que le estoy diciendo, usted lea y confirme. Porque en cualquier momento usted puede ver uno fuera. Porque si quiero permanecer, me callo o algo pasa. Seguiré predicando hasta que el Señor quiera. Amén. Pero el objetivo de este mensaje de esta mañana es, ¿sabe qué cosa? Yo no quiero que tú seas del montón. Yo quiero que tú sepas que la reforma con esa ley que termina, ¿qué? Fuera. Ay, Nelson, perdón, ya te voy a coger esto para que le demos una parte, porque estamos escudriñando todo eso. Porque falta. Mire, yo le dije que estoy resumiendo y yo lo he puesto a ustedes a leer. Y yo estoy grabando eso ahí. Por si alguien dice que yo dije algo, no, mira, lo que yo dije, yo cité la Biblia. Y yo hablé con la Biblia. Y cualquier cosa lo tengo grabado ahí. Porque yo cito la palabra de Dios. El cuarto ángel proclama su mensaje desde fuera.
Y surge después de la ley dominical, pero está siendo sellado ahora. Y Apocalipsis 7 presenta que son de diferentes tribus, pero es el mismo pueblo. Señores, que Dios pueda bendecirnos grandemente. Hay muchas cosas que decir, pero el tiempo se nos ha agotado y no ha pasado. Yo doy gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de presentar esta palabra, ser paciente y poder soportar a uno. Pero nosotros esperamos que esto no haya sido simplemente aporte a conocimiento, sino que pueda servirnos para que nosotros nos acerquemos más a Dios y haya un cambio de vida, una transformación, y que nosotros podamos ser ente útil para la gran obra que Dios desea realizar para con cada uno de nosotros. Amén. Son los deseos y oración de Dios hacia su iglesia. Dios me lo bendiga.